Voy a compartir pantalla entonces para ver estos tips que nos van a ayudar a leer mejor el Apocalipsis. Bien. Bueno, siempre el Apocalipsis se ha relacionado con el fin del mundo. Ya lo hemos conversado muchas y varias veces. Porque precisamente no se le entiende por la forma como ha sido escrito, ¿no? El libro. Bueno, vamos a ver algunos aspectos. Vamos a ver qué ha dado a pensar el libro del Apocalipsis. Estas son las películas que se han hecho a partir del Apocalipsis, es decir, que han influenciado importante y determinantemente, ¿no? Por ejemplo, ven aquí, está en inglés, pero esta película con... ya me olvidé el actor. Nicolas. Nicolas Cage. Uh-huh. Y claro, ella es su hija, por ejemplo, que resulta que él es un piloto y su esposa es evangélica y su hija también, y su hijo, ¿no? Y bueno, en un vuelo resulta que desaparecen varios de los pasajeros, una azafata me parece así, y bueno, es tan evidente, y él entonces recuerda o sabe de lo que pasa porque su esposa le decía, ¿no? Cuando regresa a tierra, bueno, se da cuenta que han sido arrebatados. Es el tema del arrebatamiento. Nunca vi el número 2. No sé si salió el número 2. No sé si ustedes saben que salió el número 2. Pero estaba anunciado. Porque después él queda con su hija y no se sabe qué fue, si que después se salva o no se salva, ¿no? Bueno, también lo que tiene que ver con Babilonia, ¿no? O la agonía del gran planeta Tierra, o lo que ha dado después a pensar en el Nostradamus, en el calendario maya, portadas en revistas, en el Times, ¿no? La Biblia y el Apocalipsis, o conferencia de los últimos tiempos con Glenn Matthews, Israel y la profecía, o el gran misterio del arrebatamiento como documentales, pero nada religioso, sino que como una preocupación de la sociedad. Por último, hay carteles con el fin del mundo que uno puede localizar aquí y allá, o lugares, ¿no?, que le han puesto. Y podemos así recorrer la historia. Hemos puesto representaciones del Apocalipsis de la Edad Moderna, contemporánea, pero antes ya, desde Montano, por ejemplo, en el 375 después de Cristo, o sea, terminando el cuarto siglo de cristianismo. Montano, por ejemplo, enseñaba que el anticristo había nacido y que el mundo no llegaría a 400 después de Cristo. O sea, él no le daba 25 años más de 25 años. O Sexto Julio Africano, otro padre de la iglesia, en el año 500, que afirmaba que el mundo terminaría en el año 500, o más ya bueno, en el 800. Se pueden ver los escritos de estos padres de la iglesia, ¿no? En el año 1000, por ejemplo, cuando se dio el cambio de un milenio a otro, en 999, así como fue en 1999, muchos entendían que ya no iba a venir el nuevo milenio, así que
Unidos que se iba a acabar el mundo, vendieron sus posesiones. Y esto ha marcado, y esto no es ciencia ficción, esto es una realidad, y lo hemos visto en 1999. En el 1186, Juan de Toledo anunció el fin del mundo basándose en el alineamiento de varios planetas. Ya se comenzaba a observar con un mejor determinismo, con ciertos instrumentos, los planetas se comenzaba a entender un poco mejor, ¿no? Al pronosticarse un alineamiento de varios planetas, se veía muy raro y cómo iba a ser eso, ¿no? Eso fue en el 1186. En el 1669, los cristianos ortodoxos rusos, hubieron más de 20.000 casos de autoinmulación antes de 1669, ¿no? En el 1792, los cuáqueros, en el 1794, ¿no? También cristianos influyentes como William Miller en 1843, en 1844. Miller admitió después, en el 44, su error de haber pronosticado el fin del mundo. Elena White, que fue la fundadora de los adventistas, usó sus cálculos para fundar los adventistas del séptimo día. Estamos hablando de William Miller, ¿no? En el 1874, Charles Taze Russell, los testigos de Jehová, en 1914 también. En el Joseph Rutherford en 1925, millones que ahora viven dicen no morirían jamás, lo dijo en 1920. Tenía que ver con los testigos de Jehová que se bifurcan de los adventistas, eso lo sabemos. O Hans Lindsay, como en su libro La agonía del gran planeta Tierra, ya más reciente, ¿no? 1999, Li Yan-ri, hablando de 666, o del rapto, también. Harold Camping en 1994, pasaremos al 1994. Bueno, todo esto hace que pensar. Un autor, Chesterton, dice en una forma irrisoria, sardónica también, ¿no? Que aunque San Juan, el evangelista, vio muchos monstruos extraños en su visión, no vio a ninguno tan salvaje como sus comentaristas. Es irónico, ¿no? Chesterton. ¿Cuánto han comentado del Apocalipsis sin haber leído el Apocalipsis? Tanto se ha interpretado el Apocalipsis sin haber tenido una comprensión de los 22 capítulos del Apocalipsis. Es incomprensible cómo es que se puede hablar de un libro, de un texto del Apocalipsis sin haberlo leído. Y ese es el mayor error. Y yo diría, ustedes conmigo también creo pecado, ¿no? De opinar sobre un libro que no se ha leído y solamente seguir lo que algunos dicen que tampoco han leído el libro. Entonces han llamado la atención el 666, el Armagedón, los 4 jinetes del cual nos ha hablado Carlos en los capítulos 6, en el capítulo 6, o las 2 bestias, ¿no? Que tiene que ver, creo que Joel, o el milenio. El milenio le tocó, creo, a José Brisi, ¿no? José. O el mar de cristal, que le tocó también a José Brisi en los últimos capítulos.
las puertas de perlas, ¿no? En ese recorrido, en ese camino que se hace en la visión de la Nueva Jerusalén, y las calles de oro. Un libro como ninguno en realidad es el libro del Apocalipsis. Es un libro muy interesante, tiene varias particularidades. Por un lado, ha sido el último libro que presumiblemente se habría escrito del Nuevo Testamento. Por otro lado, es un libro que surge cuando los cristianos ya no son bien vistos por la sociedad de turno, la forma del status quo. No digo solamente del gobierno, que en este caso era el imperio romano, pero no importa dónde estarían los cristianos, ya sea en Asia Menor, o en el norte de África, o en alguna parte ya llegando, o ya en Roma, o saliendo de Roma para ir a España, qué sé yo. Nunca se sabrá a qué lugares pudo llegar el cristianismo a fines del primer siglo, segundo siglo. Lo que tenemos es lo que tenemos. Pero, algunos dicen que se establecieron iglesias muy lejos, cerca de la India, no sé. Pero bueno, es un libro realmente interesante, el libro de Apocalipsis, porque es controversial. Cuando se lee en conjunto, vemos que lo que denota, lo que da, lo que entrega el libro de Apocalipsis es esperanza. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Ha habido descuido para este libro tan bueno e interesante. Es un libro realmente descuidado, ¿no? Descuidado en el sentido de entenderlo, de tratar de entenderlo. Y es mal interpretado. ¿Por qué es mal interpretado? Porque se obvia el contexto. Se piensa que el contexto del Apocalipsis es el cielo. ¿Se acuerdan en el capítulo 4, ¿no? Cómo se dice que ascendió el vidente, en este caso Juan, cómo subió, y subió por una escalera, ¿no? Dice en el capítulo 4, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, ¿no? La voz le decía, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Una puerta en el cielo. Y ya hemos visto también, lo hemos mostrado en unas pinturas, cómo es que se imaginaban los pintores de la Edad Media que habría de ser la visión que tuviera Juan, que tuvo Juan, porque se obvia el contexto. En el contexto, lógicamente, se ha entendido que Juan, que pasa la puerta que hay en el cielo, que puede ser una ventana también, y que lógicamente se imaginan de una forma natural que cómo van a llegar al cielo solamente por una escalera. Por otro lado, en el tiempo que se ha pintado, se ha representado esta subida al cielo, no habían aviones, ¿no? Entonces se ha jugado con la imaginación y de qué otra manera la había. Pero por otro lado también, saben, hay algo interesante, que no se sabe el contexto. El contexto es difícil saberlo o comprenderlo, pero no es difícil por lo complicado, es difícil porque no se busca, no se estudia. Básicamente ese es el caso, me parece a mí. Y si es que se conoce algo de contexto, es mal aplicado. No se aplica desde donde tendríamos que aplicarlo de forma que se comprenda cómo se da el mensaje del texto del libro del Apocalipsis. Fíjense ustedes que solamente decir el texto del Apocalipsis ya es un esfuerzo de comprensión. No es el Apocalipsis, es el
texto del Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación, ¿cierto? Apocalipsis es griego, significa revelación. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros tenemos es la revelación que fue hecha a Juan, pero de segunda mano. Es de segunda mano. ¿Por qué de segunda mano? Porque es el texto redactado. Es el texto redactado, es un texto. Y por otro lado, es un texto que lo tenemos por escrito. Bien, miren entonces, mal aplicado, ¿no? Mal aplicado. Volvemos entonces. Por eso es que hay que ver cuál es el contexto del primer siglo, de fines del primer siglo, porque allí sabemos que fue escrito el Apocalipsis, fue concebido y escrito. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la iglesia está bien establecida, pero mayormente en Asia Menor, es decir, en Jerusalén hay persecución, en Samaria también, porque es la región que está imperada, está gobernada, ¿no? Subsumida por los romanos, ¿no? Entonces, Asia Menor, que está hacia el norte, casi limitando con Europa, es decir, con Grecia, como que estaban más habituadas. Además, en Asia Menor la mayoría eran gentiles, no judíos. Entonces no había esa reacción contra los judíos, con el judaísmo, contra el judío, que sí había en la región de Palestina, de Israel. Roma empieza a exigir el culto al emperador, a Domiciano, ¿no? Se sabe que Domiciano era más egocentrista totalmente, más que los otros emperadores. Entonces promulga el culto a él, ¿no? Entonces, en este contexto es que se da, se comienza a concebir, comienza a vivir esa realidad, esta iglesia. Y, por supuesto, al vivirse este contexto, hay una resistencia de los cristianos, ¿no? Y esta resistencia de los cristianos se considera por el status quo, en este caso, los que gobiernan, los que imperan, como traición, como subversión. Entonces, fíjense varios puntos que vamos viendo que está en el contexto. Y entonces surge este mensaje que se envía a las iglesias. Pero este mensaje que se envía a las iglesias para soportar, para remontar, para seguir con la fe en Jesucristo, que ya tenía más o menos como 2 generaciones, se iba para la 3ª generación, fácilmente se puede decir 2 generaciones, exactas que un poco más, estaban afirmados, había cierta tradición y la iglesia ya sabía en lo que creía y que tiene que ver con creer en la persona, en la dignidad, ¿no? La dignidad de la persona, aunque en ese momento no se hablaba de dignidad. Por lo tanto, se buscó una forma de comunicar a la iglesia de tal forma que la iglesia pueda comprender lo que se le estaba diciendo sin que pudiera caerse en esa subversión, en esa traición. Claro que este escrito, el libro del Apocalipsis, solamente lo iban a conocer los creyentes, los cristianos, pero yo me imagino que ya los cristianos cuando hablaban del poder del status quo, hablaban en clave, ¿no? Y entonces surge un texto como es el libro del Apocalipsis, donde se usa este lenguaje, pero hay otro elemento más, que este lenguaje ya se conocía antes, y ya se conocía este lenguaje desde el siglo II antes de Cristo con los apocalipsis judíos. Recuerden que Daniel es uno de ellos, Daniel 1:7,
que ha pasado a ser canónico, pero habían otros libros con ese mismo lenguaje, esa misma forma, ya hacia el siglo segundo de Cristo. Y estos se han recuperado o los tenemos y son conocidos como los Apocalipsis del Antiguo Testamento. Por supuesto, se consideran libros apócrifos, ¿no? Ahora vamos a ver algunos de ellos. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que el martirio es victoria. La victoria, la fe, la victoria de la fe. ¿Por qué? Porque el poder era omnívoro, el poder es mucho más fuerte. La maquinaria del imperio es invencible en este momento. Solamente lo puede vencer otra maquinaria similar. En ese contexto, ¿qué imperio se levantaba para hacer un lado al imperio romano? Ningún otro. Por ahí se levantaron algunos, no se podría decir, regiones del oriente, como por ejemplo en las riberas de la India, por ahí se ubican a los partos más o menos, y dicho sea de paso, Carlos, para muchos el caballo blanco, el jinete en el caballo blanco son los partos, porque los partos, su milicia, ¿no? Su ejército vestía de blanco, eso se sabe. Bueno, algo de contexto. Y se reflejaba también en los textos, aunque este texto de Romanos es mucho más temprano, pero ya decía por dónde es que iba el reto de ser creyente, de ser cristiano. Miren lo que dice Romanos 8, 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Ahora pongo mi cursor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, es decir, lo no conocido, ¿qué puede venir después? No importa lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Fíjense qué potente esta convicción de los creyentes expresadas por el texto en Romanos, adjudicada o que es de Pablo, ¿no? Y se aplica muy bien para el contexto del Apocalipsis y para los creyentes que perdieron la vida, pero los que también perseveraron hasta el final para ser salvos, pero ser salvos de abdicar de su fe y ser salvos en medio de la no salvación. Un número que ha perdurado a través de los tiempos es el 666. Muy interesante porque según un libro apocalíptico que se llama Oráculos Sibilinos, el número de Jesucristo es 888. Ahora bien, 6 es algo imperfecto porque no llega a 7, ¿no? Porque 7 es el número de la perfección. Si 7 es el número de la perfección, 6 se queda imperfecto, le falta 1 para llegar a 7. 6 es el número del hombre. ¿Por qué 6 es el número del hombre? Porque el hombre fue creado, según el primer relato en el Génesis de la creación, el sexto día. Bueno, por otro lado, sobre el 666, como es número de hombre, y se ha buscado objetivamente lo que dice el texto y a ver cómo se corresponde, y justo el valor de las letras del nombre de Nerón, Nerón Quesar, es Nerón César, ¿no?
es hebreo, Nerón Quesar, es una Kof, sino que acá se ha puesto con K, sería 666 según la gematría, no es la gematría, me he pasado ahí en vez de IL. Y fíjense que al develar el contexto, al develar que es un lenguaje simbólico, vamos comprendiendo un poco mejor de este texto, que para nada es diferente, mejor dicho, sí es diferente, pero que sigue los mismos principios de todos los escritos del Nuevo Testamento. No es diferente. Bueno, la cruz de Cristo sobre el 6.6. Que así debería ser, pero ¿cómo ponemos la cruz de Cristo sobre el 666? ¿No? Ese es nuestro reto. Este es un libro, como muchos, de su mismo género, pero no es que el Apocalipsis es un único libro. ¿Cómo es eso? Que es un libro como muchos de su mismo género. Veamos. ¿No? Ya en la escritura canónica, es decir, en el primer testamento, o nosotros lo llamamos el Antiguo Testamento, tenemos a Daniel en los primeros 7 capítulos que develan o revelan o comunican la palabra de Dios de forma apocalíptica. Es interesante que antes, ya hace décadas, se estudia en los institutos más sencillos juntamente con Apocalipsis, ¿no? Y habían cursos que se llamaban Daniel y Apocalipsis, no se hablaba en ese tiempo todavía en estos institutos de la apocalíptica para nada, pero se puede, por supuesto, relacionar porque el lenguaje es el mismo, y entonces uno se daba cuenta sin saber de género apocalíptico que tiene que ver el uno con el otro. Y por otro lado, siempre a uno se preguntaba, pero ¿por qué Daniel está junto con los libros proféticos? ¿No? Sí, tiene una forma de entregar el mensaje, no habla para nada de las injusticias como habla Amós o Isaías, en fin, su tema es diferente. Por ejemplo, ya al inicio nada más, en Ezequiel, ¿no? Mm, esa esfera, tipo esfera, con miles de ojos, en fin, podemos hablar más de Ezequiel, pero no es el caso. O Zacarías también, sus últimos capítulos, creo que del 8 en adelante, también. Y acá vienen los libros apocalípticos del Antiguo Testamento que han sido considerados apócrifos para el judaísmo o para el Antiguo Testamento mismo. Primera de Enoc, los oráculos civilinos, a primera y segunda de Baruch, y bueno, el libro de jubileos, los testamentos de los 12 patriarcas, los salmos de Salomón, no son el libro de los salmos, por si acaso. Por eso acá está todo completo, los salmos de Salomón, ¿no? El libro de los salmos solamente es los salmos, o salmos. La asunción de Moisés, el martirio de Isaías, la asunción de Isaías, el apocalipsis de Moisés, el apocalipsis de Abraham, el testamento de Abraham, segunda de Esdras, y por último hasta el pastor de Hermas, que es un libro que aparece juntamente con los libros hechos por los padres de la iglesia, ¿no? Ya es cristiano. Miren estos libros que tienen la misma forma de lenguaje que el libro del Apocalipsis y el libro de Daniel, de Ezequiel. Por lo tanto, podemos corroborar que el lenguaje usado, la forma de texto usada en el libro de Apocalipsis, es tal cual de estos libros, es decir, se juntan. Por eso es que se habla de un género, del género apocalíptico. Por otro lado,
en el estudio del libro del Apocalipsis nos encontramos con, digamos, eh, una característica que tienen los otros libros también del Nuevo Testamento, que es citar las Escrituras. Cita el Antiguo Testamento. En el caso de los evangelios, por ejemplo, no citan las cartas, citan el Antiguo Testamento mayormente a los profetas, Isaías, Joel, en fin, pero otros más, Zacarías. Pero en el caso del libro Apocalipsis, cita el Antiguo Testamento y cita también el Nuevo Testamento, ¿no? Se ha hecho el estudio, Eugene Peterson él encuentra 404 versículos de las Escrituras, ¿no? 404 versículos. Y en estos 404 versículos hay 518 referencias a las Escrituras. ¿Por qué hay más referencias que versículos? Porque en un versículo pueden haber más de una referencia, ¿no? Por eso. No estamos haciendo un estudio exhaustivo aquí del libro de Apocalipsis, pero este es un dato que si a uno le interesa puede buscar, ¿no? Pastor Eso Daniel, sí, disculpe. José. No, adelante, Pastor, está, con todo gusto. Pastor Daniel, en esta referencia en los versículos que hay como de las escrituras del libro de Apocalipsis, este, eso se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, Y sí. Pastor, estoy pensando, ¿no? En los libros apócrifos que nos mencionó, seguramente habrá también referencias bíblicas Referencias a esos libros, ¿te refieres? sí, a los libros del canon. O te estás preguntando que si estos libros apócrifos que Ah, hemos sí, mencionado, sus nombres, hacen referencias a libros bíblicos. sí. No, sí, sí, claro, sí, hacen referencia. Porque, Justamente disculpe, estaba viendo el libro de Judas, ¿no? Que hace mención al libro apócrifo de Enoch, ¿no? claro, Sí, claro, por ejemplo, ¿ves? Y el libro de Apocalipsis no hace referencia directa a algún libro apocalíptico, va por su propio motus, es decir, por su propio modo, ¿no? Eh, pero siempre los libros apócrifos hacen referencia a los libros bíblicos porque los libros bíblicos son su sostén, son su base. Y por eso es que tienen cabida, porque los libros apócrifos han buscado tener esa valía al citar textos bíblicos y hacer referencia a personajes. ¿Cómo va a ser eso del Apocalipsis de Abraham? claro. Apocalipsis de Moisés, ascensión de Isaías, porque tanto Isaías, Moisés, Abraham fueron personajes o son personajes importantes, ¿no? Claro, ¿Sí? es lo que estaba pensando. Gracias, Pastor. Sí, sí, muy bien, muy bien. No hay problema. Voy a preguntar cuántas veces es nuestra última sesión, ¿no? Y Pastor, yo creo que sería importante también leer esos libros apócrifos, ¿no? Bueno, se puede buscar. Hay un autor que se llama Diez Macho, así como suena, Diez con Z y Macho. No me acuerdo el nombre, estaba buscando su nombre, pero el apellido es Diez Macho, ¿no? Diez Macho y libros apócrifos del Antiguo Testamento. Se puede encontrar en la web, me Ya, Pastor. parece, son como 5 tomos y están en castellano. Realmente es una riqueza tremenda leerlos, ¿no? Claro, ya me imagino. En la aplicación Misor están los libros de Enoch, nada más estaba leyendo. El libro de No. Sí, son ¿En, tres libros. en cuál dices? ¿En el Isor? Sí, en Misor.
un Ah, han código. puesto ya, Ya pusieron, sí, pastor, ah, recién mira, estaba mira, viendo. mira, han preparado, Ujú. ¿no? Un archivo con el libro de Mormon, me parece interesante. Sí, Pero fíjense, cuando ya sabemos qué importancia tienen, entonces uno lo ve con Andrés, ¿no? claro, Y con si otra no perspectiva, es así, pasa desapercibido. Bien. pastor. Bueno, ¿qué podemos decir a todo esto? Podemos decir, pare, ¿no? Ya pare. Esto me hace acordar a pare de sufrir. El Señor, pare, pare de sufrir. Interesante. Hay que parar con estas interpretaciones que se hacen del libro del Apocalipsis. Y Apocalipsis 1 dice, partamos del Apocalipsis 1, del Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Ven mi cursor? Sí, ¿Ven? sí, Allá. pastor. Sí. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Varias veces hemos visto este versículo 1, pero vamos a remarcarlo. Las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Fíjense, y aquí está el énfasis que se ha hecho durante tantos siglos para la interpretación del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque se ha puesto el énfasis precisamente en lo que debe suceder pronto, o las cosas que van a suceder pronto. Pero hay que ver bien a qué pronto se refiere, ¿no? ¿Cuál es el pronto? Ahora, no se ha atendido bien a lo que se dice en el texto que ha surgido de la revelación que se le hace a Juan. Si leemos entonces los primeros versículos y lo volvemos a remarcar, no he puesto aquí los números de los versículos, vuelvo a leer, esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan, el cual ha dicho el ángel, ¿no? La verdad de todo lo que vio. Y es testigo, perdón, es Juan, y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Fíjense que de entrada nada más se va poniendo los puntos sobre las is. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético. Ya saben ustedes por qué escuchan, porque la mayoría no leía y también habían pocos textos. Y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Y nuevamente se remarca, se acerca el tiempo. Ahora, fíjense, una lectura objetiva del texto, que es lo que el texto demanda para su estudio, nos dice que efectivamente se escribió lo que pronto iba a suceder. No hay lugar a duda. Pero acá viene el kit del asunto. Que se ha creído, la mayoría de personas creen o quieren entender, sienten y dicen pronto ha de suceder. Lo que entiende, ¿no? No se entiende que se hace referencia a lo inminente, ¿no? Y más bien sienten que acá creo que no me he expresado bien en lo que está escrito. Lo que yo quería decir que las personas han querido leer lo que pronto sucede, pero sucede en el tiempo que leen. Y se olvida
que este texto se escribió hace 2000 años. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se escribió, y estoy siguiendo con el cursor, cuando se escribió, ya se acerca el tiempo, que es como termina, ¿no? Este texto, en el versículo 3, ya se acerca el tiempo. La pista es que no se está hablando de algo que todavía tiene que cumplirse, sino que cuando se escribió, ya se cumplió o se estaba cumpliendo, pero ya se había cumplido. En realidad ya se había cumplido. Claro que está la revelación, está la visión que Juan ha transmitido en ese estado de éxtasis, de fuera de sí, en el que tiene una experiencia profunda con Dios. Y todo lo que tenga que ver con experiencia profunda con Dios, que sale fuera de lo natural, y nosotros lo llamamos sobrenatural, ¿no? Es como que no lo podemos tocar, no podemos hablar, porque santo es, y equivocamos qué significa la santidad. Yo diría que la santidad hay que tocarla, hay que vivirla, hay que experimentarla en la vida diaria, en realidad. Entonces, lo que ponemos acá es que para entender el libro de Apocalipsis, tenemos que mirar hacia el pasado, no el futuro. No tenemos que mirar el pasado, tenemos que mirar el futuro, ¿no? Miren, quiero que me sigan y voy a escribir, voy a dejar de compartir acá, porque quiero poner un Word acá. Voy a abrir un Word. Y en el Word voy a escribir lo siguiente, que tiene que ver con los tiempos en el Apocalipsis, ¿no? Yo tengo 1 al 8. 1 al 8. ¿Qué es 1 al 8? ¿Me ayudan? En la estructura del libro de Apocalipsis. Bueno, vamos a poner inicio, ¿no es cierto? Otros, ¿cómo le llaman? Preámbulo. ¿Sí? Inicio, preámbulo. Preámbulo. Luego viene una parte más grande. Una parte más grande que va del 1.9 al 19.10. ¿Por qué del 1.9 al 19.10? Porque el 1.9, no sé, José Luis, ya que te veo, no es que a los demás no los veo, ¿no? Yo tengo uno solo. ¿Qué dice el 1.9? Si tienes tu Biblia ahí. Una visión, una visión del Hijo del Hombre. No, el versículo. El Lee el versículo versículo. 1:9 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sigue. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, Que yo decía, soy... hasta ahí nomás, que decía, después viene. Es decir, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos como una especie de preámbulo. No, bueno, no voy a ponerle preámbulo, sino que es como una especie de introducción, una especie de introducción a, a, a lo que sería a antes de
la subida de Juan al cielo. Al cielo. Pastor Daniel, disculpe. La pantalla del Word Sí. no está compartiendo. O, o es... Ah, gracias. Ujú. Yo me había olvidado que tenía que compartir. Disculpa, está bien. ¿Va? A veces sucede. Ya. Yo que estaba seguro. Sí. Joel, no te atreviste a decirme. Ya Joel se había dado cuenta. Miren, 1 al 8, inicio. ¿Está bien? Preámbulo. Luego, en 1.9, lo que ha leído José Brisi, yo, Juan, pues estaba en la isla de Patmos y estando yo en el Espíritu, entonces vi una voz que me decía, ¿no es cierto? El 1.9, versículo 10, ¿no? Es una introducción a antes de la subida de Juan al cielo, ¿no? Por una puerta. ¿Recuerdan dónde está este versículo? ¿Dónde está? El 1, El 4, ¿no? el 1, 4.1. sí. ¿Qué dice el 4.1? Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré Claro, las cosas que sucederán después de estas. claro, porque después de el versículo 9, estén con sus Biblias porque va a ayudar bastante, que va hasta el capítulo 1, versículo 20, ¿sí? Versículo 20, es como Juan expresa su experiencia de visión. Escucha voz, ve, dice el versículo 20, respecto al ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro, los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, escucha, ¿no? El versículo 17, 1:17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, es una visión que tuvo Juan. Pero ahora, ¿cómo pasa del 1:20, que es donde termina el capítulo 1? Síganme. ¿Cómo pasa al 2:1? ¿Cómo pasa? ¿Qué es lo que esperaría? Cuando ya me ha metido en la visión, yo espero más visión. Pero el ángel dice que le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y después a Esmirna y después para muchos estudiosos, exégetas, el capítulo 2 y el capítulo 3 es una inclusión de la realidad que está pasando en las iglesias, que puede ser o no el aporte del mismo vidente, pero eso no importa en realidad, porque esta es la realidad de la iglesia. Pero miren, si vemos desde el punto de vista del tiempo, ¿qué realidad es la de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, Teatira, Sardis? ¿Dónde sucede la realidad? ¿Dónde suceden estas situaciones que se dicen aquí? ¿Qué dicen? ¿Suceden en el cielo? No suceden en las iglesias mencionadas, En, ¿no? en las iglesias, exacto. Es decir,
esta parte no se da en el cielo. Es decir, Juan, el vidente, no ha traspasado la puerta del cielo. ¿Me sigue? Sí, Es pastor. importante. Pues bien, entonces, lo que tenemos en la primera parte, hasta el, acá yo puse, disculpen, lo puse 19:10, pero no es 19:10, no es 3:22. Me equivoqué. 3:22, ahora sí. 3:22. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es 4:1. ¿Cuándo sube al cielo? Por la puerta. ¿Está bien? Eso lo dice el texto. 4:1 hasta el 19:10. ¿Qué es lo que tenemos de 4:1 al 19:10? Es el momento presente de los acontecimientos. De los acontecimientos que vive la iglesia. La iglesia del tiempo de Juan. Me comí acá. Acontecimientos que vive la iglesia. Y se puede hacer un seguimiento, y ustedes van a ver seguimiento. Lo que sigue, por supuesto, es ahora 19:11. Y ese 19:11 va a ir hasta el 22:5. Y del 19:11 a 22:5 es lo que pasaría después, disculpen que estoy escribiendo más, lo que pasaría después del momento presente. Se puede verificar qué tenemos en el 19:10 y qué tenemos en el 19:11 y todo el conjunto de qué habla, qué dice, se puede verificar muy bien, ¿no? En el 19, ya antes, el Cordero ha vencido, o está en vías de ello, ¿no? El 19:10 dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es muy interesante porque en la Reina Valera del 95, edición de estudio, aparece entre paréntesis esta última frase. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es como una especie de acápite, como una especie de nota de todo lo que se ha dicho antes, ¿no? ¿Y cómo comienza el 19:11? Carlos, ¿tú puedes leer, por favor? Para cambiar de voz. 9:11, pastor. 19:11. 19:11. Dice lo siguiente. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta, sentencia y hace la guerra. Ajá. Hasta ahí se puede seguir, pero fíjense después qué acontecimientos o qué temas tenemos ahí. Tenemos los 1000 años del capítulo 20, lo que algunos han denominado el juicio ante el gran trono blanco, juicio venidero, futuro, en el 20:11, la nueva Jerusalén, presentado como cielo nuevo y tierra nueva, el hipotético tierra nueva,
la Nueva Jerusalén, que va hasta el 25. A partir del 22.6 hasta el 21, en donde se habla sobre la venida de Cristo, ya está cerca, es la conclusión. Y así está en el esquema que yo les di de Badi. Les voy a poner acá 22.6 hasta el 21. Que lo que tenemos acá, ¿no? Es algunos le han llamado doxología. O también conclusión. Les invito, ¿verdad?, a que relean el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, fíjense, acá hay un esquema en función de dónde está el vidente, en este caso, dónde está Juan, ¿no? Entonces, ¿por qué es que hacía alusión a, porque decíamos acá, y voy a ampliar el PPT, para entender el libro del Apocalipsis tenemos que mirar hacia el pasado, no a el futuro. En todo caso, el futuro del que se habla en 19:11 al 22:5 es el después de ese momento que está viviendo la iglesia del Asia Menor, pero no solamente la iglesia del Asia Menor, la iglesia también en la tierra de Palestina y todas las iglesias que se podrían reconocer en ese tiempo, en el tiempo del Imperio Romano, terminando el primer siglo, comenzando el segundo siglo, ¿no? Es lo que esperaban para ese tiempo. Pero por otro lado, nosotros estamos clarísimos en que la palabra de Dios nos habla a partir de la experiencia del pueblo de Dios, a partir de la experiencia de la iglesia, de la primera iglesia, a partir de la experiencia del pueblo de Israel, a partir de la experiencia de estos personajes que reflejan las diferentes personalidades que tenemos los cristianos o simplemente los seres humanos. Lo mismo tendríamos que aplicar para el Apocalipsis, solamente que nos confundimos por su forma de lenguaje. Bueno, hay muchas personas, ¿no?, que se quedan perturbadas después de leer el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque quieren aplicar las visiones de Juan al mundo actual. Bueno, es como que leo la historia de Noé, ¿no? Y bueno, quiero construir un arca. O cuando leo la relación, experiencia que tiene Pablo con Timoteo, en el sentido de maestro-discípulo, ¿no? Quiero buscar la capa de Pablo. Bueno, eso es imposible de encontrar, pero puede ser que simule también una capa. Y entonces afirmamos que en el estudio bíblico el contexto es rey, por decirlo de una manera. El contexto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos contexto también. Nosotros no vivimos fuera de una realidad. La realidad con la que vivimos es nuestro contexto. Y en realidad, los hermeneutas van a decir que el contexto que yo vivo determina la interpretación que yo tengo del texto bíblico, que a su vez está dentro de un contexto. Por lo tanto, decimos acá que en tanto del Apocalipsis se trata, tenemos que tener en cuenta su contexto histórico y su contexto literario. Pero, ¿qué pasa? Ya hemos dicho las diferentes razones por las cuales no se atiende al contexto histórico y tampoco a su contexto literario, porque allí hay que enfrentar que es un texto escrito
como cualquier otro texto escrito, que ha vivido las vicisitudes de cualquier otro texto para llegar a nuestras manos, pero por otro lado que está escrito en un género. Y hay quienes ni siquiera quieren aceptar que todo texto refleja un género literario. Por otro lado, juntamente con el contexto histórico y su contexto literario, tenemos que ver que ni los símbolos, ni los números en este libro, son literales. Y que este libro fue escrito en razón o por cosas que estaban por suceder hace 2000 años. Y no es que va a suceder dentro de 2000 años. Lo cual no quita que lo que pasó aquí se vuelva a repetir. Para nada. Yo digo, el pecado es el pecado. Y si antes tuvimos un Domiciano, pues ahora también los hay. Y a través de todos los siglos de la historia de la humanidad, los han habido. Entonces, busquemos el mensaje que este libro tenía para los primeros lectores. Entonces, podemos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, fíjense ustedes a qué se refiere, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere el Apocalipsis 1:3 que el tiempo está cerca? Es el tiempo del primer siglo, fin del primer siglo, por favor. Entonces, el Apocalipsis es una literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica tiene, ¿no? Figuras, es figurativa y es simbólica. Es decir, tiene figuras y tiene símbolos. Estas figuras y estos símbolos son numéricos, tienen números, tienen animales, tienen colores. Pero ojo, son los números que en ese tiempo se marcaron como números simbólicos. Y tienen animales que en ese tiempo se marcaron como animales simbólicos o animales ancestrales de las tradiciones o de los mitos o de lo que fuera. Y los colores que podían identificar por la naturaleza que conocían, por la realidad del mundo que conocían. De ahí la amatista, por ejemplo, la turquesa, qué sé yo, estas piedras. Y hay 12 tipos de piedras que se mencionan en la Nueva Jerusalén. Por otro lado, es dramático. El género es dramático, la forma de expresar es dramática. Hay un escenario cósmico. Y por supuesto es un mensaje, un enfoque mesiánico, es decir, de la salvación final, que es la característica del género apocalíptico, pero no por eso que le resta, le quita contundencia, le quita fuerza y le quita de aquello que va a acontecer y que va a pasar. Pero a mí me gusta siempre Primera de Tesalonicenses, y permítanme leer Primera de Tesalonicenses, me estoy buscando, Primera de Tesalonicenses, a ver, déjenme ver, creo que allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Muy bien. ¿Qué dices? Sí. En cuanto acerca de los tiempos y de las ocasiones,
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Sí? Es decir, no hay necesidad de saber los tiempos y de las ocasiones. Y ahí la palabra para tiempo es kairos, ¿no? Bueno, así que hablando del enfoque mesiánico. Bueno, otro error que se comete al estudiar el libro de Apocalipsis es buscar interpretar este libro en forma literal. Este es un libro verdadero y fiel con un mensaje concreto. Por supuesto que sí, como los otros libros del Nuevo Testamento, pero ese mensaje concreto se comunica por medio de figuras y símbolos. Y ese es el lenguaje apocalíptico. Son los géneros, el género apocalíptico utiliza figuras y símbolos, no puede ser de otra manera. Así como se tiene que dar las leyes mediante formas legislativas, igual los apocalipsis solamente se pueden expresar con figuras y símbolos nada más. Por tanto, el error más grande que se comete cuando se estudia el Apocalipsis es tratar de leerlo en forma literal. Es lo peor, no se va a entender y va a dar lugar a esas interpretaciones que se han dado durante siglos, de siglos, de siglos, de siglos. Aquí los símbolos usados son símbolos, por favor, pero son símbolos conocidos en la literatura que se escribió en la literatura de su tiempo. Quizás no son símbolos conocidos por nosotros o usados incluso en nuestro contexto, pero en nuestro contexto sí hay símbolos que se usan y que se comprenden muy bien. En la mitología antigua, por ejemplo, el mar era fuente de maldad. Y en el Apocalipsis vemos el mar de cristal en el capítulo 4, que es la maldad bajo el control de Dios. Luego vemos a monstruos que surgen del mar. Al final del libro, en el capítulo 21, dice que el mar no existe más. ¿Y por qué no existe más? Porque ya no va a existir la maldad. Es decir, la ciudad, esa ciudad con calles de oro, mar de cristal se dice ahí, o las veredas, y con piedras preciosas, la maldad va a quedar borrada. Eso es lo que quiere decir. Los primeros lectores sí entendieron fácilmente, habrían entendido fácilmente, mayormente los cristianos que ya sabían que estaba encubierto el mensaje por esta forma simbólica, por estas figuras que para nada ellos entendían que era el género apocalíptico, simplemente era una forma de transmitir. Y hay símbolos que resultan ser ridículos si se lee en forma literal. Por ejemplo, ¿quién cree que Jesucristo es un cordero? Jesucristo no es un cordero, es decir, él no tiene la forma de cordero, no es un mamífero cordero, ¿no? Para nada. Y tampoco que tiene 7 ojos, que tiene 7 cuernos. Nadie cree eso. O creer que un dragón puede arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo y que ese dragón caerá después en un hoyo en la tierra. Un dragón que tiene una cola que puede arrastrar a la tercera parte de las estrellas tiene que ser mucho más grande que nuestro planeta. Por favor, no, son símbolos, es simbólico. Y tenemos que de una vez ya leer y entender los símbolos, qué se quiere decir. Y entonces, decimos acá que si tratamos de leer esa historia en forma literal, veremos que realmente es imposible y lo que va a crear en nuestra mente es una confusión. Pero no solamente crea en nuestra mente una confusión, sino ha creado confusión en las mentes, pero por otro lado, ha creado confusiones en las acciones. El problema es que esas acciones han afectado a mucha gente, a familias enteras. Y hay quienes realmente han renunciado a la vida, ¿no?
hay más símbolos que hubieran resultado muy familiares para la audiencia a quien escribía Juan o el libro de Apocalipsis. Es cierto, por ejemplo, que 2000 años después nos cuesta entender estos símbolos, ¿no? Pero siempre hay que recordar que este libro fue escrito para la gente de hace 2000 años. Siempre es muy importante tener en cuenta el destinatario. Cuando digo destinatario no me estoy refiriendo a una persona, sino me estoy refiriendo a la intencionalidad que tuvo el texto para ser publicado. Tampoco es publicado como la imprenta ahora, sino cuando finalmente ya se terminó el rollo. Cuando entonces trasladar los eventos directamente de hace 2000 años al siglo XXI, es inevitable que haya confusión, ¿no? Hay que respetar el contexto histórico de este libro y así veremos la hermosura de este libro, que es el libro del Apocalipsis. Miren, tomemos un ejemplo. El número 7, por ejemplo. Pastor Sí. Daniel, disculpe. Justamente estaba pensando, ¿no? Lo que nos está explicando en el tiempo, en el contexto, cuando se escribió el libro de Apocalipsis, se refiere a la bestia, a eso. Se escribió de alguna forma como código para que los gobernantes de ese tiempo no se dieran cuenta que se referían a ellos. Justamente estaba viendo aquí un código como hablan los militares, ¿no? En las guerras. Claro. Y estaba pensando, de esa forma se puede pensar que fue escrita. Por supuesto que sí, pero también era un código que transmitía mucho más, con mayor sentido. Porque cuando uno dice la bestia, Claro. le estás dando todo el sentido. Y cuando tú dices el dragón que subía del mar, ellos sabían que el mar significaba la maldad. ¿Y qué podría salir del mar? Solamente, o la mujer que va montada sobre este dragón de 7 cabezas, me parece, ¿no? 10 cuernos, y que representa nada más los montes que hay en Roma, que son conocidos allí, y los 10 cuernos son los 10 reyes. Pero sí es clarísimo cuando entramos al contexto. Claro, claro. Pero claro, ¿quién quiere hacer ese trabajo? ¿Quién quiere comerse un libro como el Apocalipsis? Disculpen la expresión, leer los 26 del tirón. Fíjense, nosotros mismos hemos sido retados, ¿no? A hacerlo. No es sencillo, ¿no es cierto? Entonces, miren, hablando del número 7, para aquel entonces el número 7 representa la perfección, la unión de lo divino, y representado también por el 3 con lo terrenal y representado por el 4, porque el T más 4 son 7. Y lo terrenal sí es 4, porque son los 4 puntos cardinales, ¿no? El espacio es determinado por 4 dimensiones, ¿no? El número 7 es muy importante. Fíjense cómo lo vemos el número 7. Hay 7 iglesias, 7 espíritus, 7 lámparas. Jesús tiene 7 estrellas en su mano. Hay 7 sellos. El Cordero resucitado tiene 7 cuernos. Hay 7 ojos. Hay 7 trompetas, 7 truenos, 7 señales, 7 coronas. 7 coronas en el capítulo 12, por ejemplo. 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes. Bueno, hay 7 bienaventuranzas cuando se cuenta. La frase habitantes de la tierra, por ejemplo, aparece 7 veces, ¿no? La palabra Cristo aparece 7 veces. El nombre Jesús aparece 2 por 7, 14 veces. La palabra Señor aparece 3 por 7, 21 veces. La palabra trono aparece 6 por 7, 42 veces. Todo es múltiplo de 7. ¿Casualidad? No, no es casualidad. Es pensado, es reflexionado, pero a partir de una experiencia, por supuesto. No es que esto sale del escritorio, para nada sale del escritorio, ¿no? Pero eso no le quita que hubo un esfuerzo en redactarlo de tal forma que quienes vinieran después lo puedan entender y leer con seriedad.
Hay muchos otros números especiales en el Apocalipsis, por ejemplo, 1000, 12, 3,5, 3,5 porque 3,5 más 3,5 es 7. Y habría que ver el significado de cada uno, pero es un error interpretar los números del Apocalipsis en forma literal, lo volvemos a reiterar. Por ejemplo, ya hemos dicho, 3 es algo divino, 4 es algo de la creación, 6 es el número del hombre, porque en el sexto día se creó. El hombre fue creado en el sexto día. 7 suma la divinidad y la creación siendo el número de la perfección. Y esto lo hace completo. No tenemos por qué pensar que Cristo ahora tiene 7 ojos, ¿no es cierto? Los 1000 años son figura de una época completa, 1000, ¿no? 1000, no hay razón para pensar que sean 1000 años literales, ¿verdad? Tiene que ver con la completud. O 144,000, no son, por favor, las cantidades de las personas salvadas, eso no lo cree nadie. Nadie de quienes predican cree que 144,000 solamente van a ser salvados. Pues, si el pasaje fuera literal, para nada vamos a pensar que es literal, y que así hay que leerse, ¿no? Y 144,000 solamente sale 12 por 12, ¿no? 12 por 12 por 1000. Hay que entender entonces el simbolismo que utiliza Juan al escribir el libro, ¿no? ¿Cuál es la regla entonces? Al menos que tengamos un motivo concreto por hacerlo, no debamos interpretar los números del Apocalipsis de forma literal. No se dice que no hay que interpretar en forma literal, pero el contexto va a decir cómo interpretar. Entonces, el tema de la escatología me parece a mí que desde el punto de vista bíblico es un tema exegético y es un tema escatológico, de cómo se entiende la escatología, ¿no? ¿Qué ven ahí? ¿Quiénes son estos muñecos? Así dialogamos un poco. Drácula y el hombre lobo. Muñeco de Halloween. Sí, Drácula y el hombre lobo. Un poco para animar. Pero por favor, todo el mundo sabe que los vampiros y el hombre lobo no existen, ¿no? Pero sí se sabe que al vampiro se le mata con una estaca y al otro con una bala de plata. Y saben que uno anda solamente de noche y el otro solamente cuando está la luna llena. Que podemos contar muchas cosas de estas criaturas, se sabe, hay novelas, hay películas, hay escritos, se hace bromas, sin embargo, todo el mundo sabe que no existe. ¿Quién ha tenido experiencia con un vampiro? ¿No? De la misma manera, los escritores de la literatura apocalíptica no podían hablar de los dragones y otras criaturas sin creer en la existencia de ellas, por favor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y hay que especificar bien. Son formas de pensar también, y las formas de pensar de los pueblos se dan a conocer, se caracterizan en el idioma, en la lengua que hablan. Las palabras que se conocen salen de las experiencias que viven desde sus inicios como etnias, en fin, ¿no? Y entonces sabemos que el griego, por ejemplo, su pensamiento es abstracto, mientras que el hebreo es concreto. El griego más expresa en prosa, mientras que el hebreo en poesía, ¿no? Y cuando se hablan de narraciones, en fin, otros escritos se arman más bosquejos, listas, mientras que el hebreo son imágenes y simbolismos. Los números para el griego son una cantidad, los números para el hebreo son un símbolo. Pero vamos a ver, ¿no? Y entonces el Apocalipsis también es un libro poético. Por ejemplo, Apocalipsis 6, 9 al 11. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 6, 9 al 11? A ver, vamos a ver. A ver, José Cuya, queremos escuchar tu voz. Apocalipsis 6 al 11. Está bien, profesor. Cuando abrió el quinto sello,
Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Bien. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista poético, tiene belleza, ¿no? Bueno, siempre uno tiene estas imágenes para ver el Apocalipsis, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Ah? ¿Qué dice Tesalonicenses? Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os tribulan. Entonces, los atribulan. Me faltó la R ahí. Entonces, es como que si tuviéramos en un caleidoscopio, ¿no? Así queremos ver la Biblia. Pero tenemos que ser acuciosos, meticulosos. Y es lo que estamos mostrando acá. ¿Qué mostramos acá? ¿Qué hay? Podemos acercarnos más entonces, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿no? Las imágenes de las escenas bíblicas del juicio también son utilizadas. Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto, la caída de Jerusalén, la caída de Babilonia, las plagas de la langosta de Joel, Megiddo, la destrucción de Jerusalén, ¿no? Megiddo era una ciudad importante, situada entre la ruta principal entre Damasco y Gaza, que controlaba el paso principal de la cordillera de Carmelo. Habría que saber algo de la geografía bíblica que daba lugar a Jezreel, donde se hacían todas las guerras, por ejemplo. La Biblia registra varias batallas decisivas, y una de ellas era Megiddo, ¿no? Har Megiddo, en hebreo, quiere decir la colina de Megiddo. Pero ese término, pasado al griego, es Armagedón, que suele traducirse como Armagedón, pero en realidad no se está traduciendo. Lo que se está haciendo es transliterando, ¿no? Y claro, ya ha pasado el Armagedón y tiene todo un trasfondo, ¿no? El libro de Apocalipsis utiliza ese término para describir la gran batalla entre el bien y el mal, ¿no? O referencia, por ejemplo, a los enemigos históricos de Roma, los partos, los persas, los bárbaros, que en cierta medida se deja entrever que conocía Juan el Vidente. ¿Qué hay de los 144.000? Para la mente judía los números serán simbólicos. Ya hemos dicho 12 por 12 por 1000, 144.000. Esta lista de tribus no aparece en ningún otro lugar, en realidad. Apocalipsis 7.9, la gran multitud, 19.1 en el cielo. ¿Qué hay de los 1000 años? 1000 es una figura muy usada en la literatura bíblica, pero no solamente en la literatura bíblica, sino en la literatura extrabíblica. Ya los persas que intervinieron en el Próximo Oriente Antiguo, que dominaron a partir de Ciro en adelante, y después vino Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y después dejaron su zoroastrismo y una combinación ahí de nuevos tiempos que se vivían, ya se vivían milenios, ¿no? Así se puede ver en Deuteronomio 7.9 también, que se menciona de los 1000, en Salmos 50 o 2 de Pedro 3.8, ¿no? ¿Qué dice 2 de Pedro 3.8? ¿Alguien me puede decir? Es un texto muy conocido por nosotros, ¿no? ¿Quién lo tiene? Dice, 2 de Pedro 3.8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero ahí está. Bueno. Apocalipsis 20. Satanás es atado y limitado en su poder. Satanás es liberado para luego ser derrotado y juzgado. Es Dios quien derrota a Satanás. Los santos mártires reinarán con Cristo en forma completa. El juicio final es parte del reinado de Cristo, ¿no?
es una aspiración realmente. Y Apocalipsis 21, en el principio, Génesis, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, ¿no? Tiene que ver con Génesis, el contraste entre Babilonia, que es Roma, y la nueva Jerusalén, Jerusalén. Apocalipsis 22, el ángel enviado a Juan, que muestra a sus siervos las cosas que pronto van a suceder. Y fíjense cómo encierra entre Apocalipsis 1 y 22, 6. El tiempo está cerca. ¿No? Y vi a los muertos grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y subrayamos, solamente los que están inscritos en el libro. Apocalipsis 22, 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y se subraya su obra. Bien, dejo de compartir entonces y les mando este PPT para que nos ayude a nuestra lectura, a proseguir nuestra lectura. ¿Alguna opinión? ¿Algo que redondear? ¿Algo que aportar? Estamos en los Pastor. 3 minutos finales. De aquí surge, bueno, me estaba una pregunta, ¿no? Que ya le hemos hecho anteriormente. Todo lo que, viendo la explicación que nos dio, todo sucedió, ya sucedió, ¿no? Y la pregunta sería, ¿aún quedan algunas cosas que sucederán en el futuro? Claro que sí, porque no es que el Apocalipsis no, mejor dicho, lo digo de esta manera, que creo que ya lo hemos conversado. Toda la Biblia habla del futuro. Toda la Biblia habla del presente. ¿Por qué es que habla del futuro? Porque preocupa el futuro para Dios en función de la shalom que debe vivir el ser humano. Solamente que el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje simbólico. Pero el Apocalipsis, por lo vivido a fines del primer siglo, apunta a una esperanza en el cual no haya maldad, la maldad que ha conocido. Por eso es que se habla de calles de oro, mar de cristal, y de un árbol de la vida que da frutos cada mes y nunca se acaba, de una fuente de agua que es gratuita, incluso así se dice, ¿no? Porque se habla de esperanza, y es la esperanza que se está dando, es decir, un futuro que viene a partir de la lucha de los creyentes que luchan precisamente en sus valores. Pero el Apocalipsis no está interesado de la bestia del Apocalipsis, por decir, porque las bestias del Apocalipsis son las bestias del Apocalipsis de todo tiempo, de todo momento y de todo contexto. La ramera, hay rameras en todos los momentos y en todos los tiempos, y están bien cuando se han identificado, pero el error ha sido en decir que ya la iglesia se va a ir, o sea, que sucede el arrebatamiento. Y la gran frustración de quienes han profetizado es que no ha habido tal arrebatación, del arrebato, ¿no? Entonces, sobre la esperanza futura, por supuesto que sí se habla.
sino que hay que saberla usar, me parece a mí. Si se quedan conflictuados, mucho mejor, ¿eh? Porque buscan ustedes en el libro mismo del Apocalipsis, porque por otro lado, hemos ido paso a paso para leer todo el Apocalipsis. Y quienes han seguido de las 8 sesiones deben haber leído todo el libro. Bien, creo que hasta ahí fue, como ustedes ya terminaron, no sé si este era el último curso que les faltaba. Claro, en esta semana van a ir terminando, pero les aliento que hagan la tesis, ¿no? Y así nos encontramos en otros espacios ya como colegas. Muchas gracias, pastor. Por supuesto que sí. Y a Joel que siga, ¿no? Joel tiene mucha madera. Es decir, hay mucha madera que trabajar, en el sentido de buena madera. Buena madera, buena madera. Gracias. Háganme llegar en el transcurso de esta semana, porque yo debo entregar notas y no quiero pasar con las notas para la siguiente semana. Entonces, Pastor. Revisen lo que hicieron, mándenme por el mismo sistema que tenemos, entonces yo lo veo y entrego notas. Como nos vemos siempre, así que esta no es una despedida, ¿no es cierto? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, nos vemos. Bueno, ya me he despeinado y todo. Muy bien, nos vemos entonces. Nada Sí, más. pastor. Muchas gracias, pastor. Dios le Bien, pastor, bendiga. muchas gracias. Dios le bendiga.